Alguien que tenga dudas de la clase anterior, de leasing, de intangibles, no sé si ya empezaron a estudiar, algo que se haya quedado en el tintero, de matemáticas financieras quizá, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, nosotros decíamos, mira, nosotros por una parte ya vimos que las propiedades planta y equipo, las propiedades de inversión y los activos intangibles podrían ser las inversiones que tiene que hacer la empresa y una forma de financiar eso eran los leasing. Quizás si las empresas son más grandes, entonces podían emitir bonos. Y entonces el bono era una forma de, por ejemplo, evitar ir a pedir un préstamo por las múltiples razones que discutíamos al final de la clase anterior, pero principalmente porque los bonos se podían hacer más a la medida del cliente. Es decir, tú podrías tener un bono quizás mucho más largo de lo normal o que no pague nada en un principio, que después solo pague intereses y que tenga amortizaciones fuertes o más pesadas hacia el final. Entonces, el perfil de la deuda, cómo se distribuyen esos pagos a través del tiempo, lo puede ajustar mucho mejor la empresa. Y quizás eso puede hacer un mejor match con el activo, decíamos. Por ejemplo, nosotros planteamos que los bonos bien largos, 50 años, 100 años quizá, que no te hubiese dado un préstamo un banco por ese tiempo, eran súper atractivos para los fondos de pensiones y las compañías de seguros que tienen que adquirir ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Para qué? Para pagar las pensiones. Pues entonces tengo un activo que renta por más o menos el mismo tiempo que el pasivo. ¿Sí? Entonces nosotros decíamos, desde nuestro punto de vista, el punto de vista contable, y después se pueden discutir otras cosas ya en cursos más avanzados, en un Finanza uno es la empresa necesita tener un proyecto o necesita quizás refinanciar otras deudas o quiere cambiar la estructura de capital, entonces quiere tener más o menos deuda que patrimonio, podría emitir un bono. Y entonces con ese bono voy directamente al mercado de capitales, que son los inversionistas. ¿Quiénes están en el mercado de capitales? Nosotros decíamos, por ejemplo, la AFP, por ejemplo, las compañías de seguro, con seguridad los bancos de inversión, las corredoras de bolsa, otros tipos de fondos, hedge funds, por ejemplo, fondos mutuos, que en el fondo se diferencian por algo. Miren, eso siempre es una buena pregunta. Digamos lo siguiente, me voy a cambiar a la pizarra. Este es un fondo mutuo, este es un fondo de inversión, digamos privado, fin. ¿Sí? Entonces, imagínense que ustedes quieren invertir en acciones tecnológicas asiáticas. Entonces, ustedes dicen, mira, yo tengo 1 millón, otro tiene 2 millones, otro tiene 20, ya, y entre todos juntamos 100. Si yo quiero recuperar mi plata, ¿qué hay que hacer? Vender ese bono. No, wait, no pensemos en bonos todavía, pero yo compré acciones tecnológicas asiáticas, digamos, no sé, compré acciones de Tencent Holding o de Alibaba o de alguna otra empresa asiática. Y entonces uno dice, mira, yo puse 100 y ahora el valor de las acciones ha subido, han pagado dividendos, etcétera, entonces va en 110, invento. Entonces ahora quiero capitalizar eso y quiero que me devuelvan eso, pero yo solamente invertí una fracción de eso. Yo invertí el 2% de eso, por ejemplo. ¿Cómo recupero el proporcional? Vendiéndolas o no. ¿Vendiendo qué? Ese porcentaje de mis acciones. Ya, eso es. Entonces el fondo va a liquidar el 2% de sus acciones, entonces va a decir, ya, con esto cobro los costos de administración, a veces los costos de salirse del fondo y listo, y le pago a la persona.
Entonces, yo no tengo que desarmar la estrategia porque digo, bueno, 2.200.000 yo puedo seguir armando e invirtiendo en el resto. Pero podría ser que un fondo de inversión, y en eso legalmente es como se separan, uno diga, mira, este es el strip center de Avenida Las Torres. Entonces, nosotros vamos a invertir en un edificio los mismos 100 millones. Quizás es poco, pero pensémoslo así. Y arrendamos los locales comerciales. Entonces, de nuevo, ustedes pusieron 2%, yo puse 3, alguien puso 20, etcétera, ya, y conseguimos el 100. Si yo quiero recuperar mi 2%, ¿qué hago? ¿Podría venderle mi 2% a otra persona? Ya, eso es, perfecto. Entonces, no tengo que vender el activo. Lo que voy a vender es lo que nosotros mostramos en la clase anterior, las cuotas de los fondos de inversión que aparecían en la bolsa, voy a vender como el porcentaje que me toca. El derecho, que en el fondo eso son las acciones o el patrimonio, el capital social, si quieren, del fondo de inversión. Entonces, cuando uno invierte y los fondos podrían ser los que compren muchos bonos, tú podrías invertir en el fondo de bono emergente, frontera, desarrollado, seguro, inseguro, por moneda, lo que sea, se arman fondos de lo que sea. Pero este tipo de inversionista se diferencia fundamentalmente porque el fondo mutuo para recuperar la plata vende los activos. Lo voy a poner acá al lado. Para pagar a los aportantes del fondo. Y acá no vende los activos. Accionista o aportante venden sus cuotas. ¿Se entiende? Son figuras legales por una razón, porque si yo tengo el 2% de un edificio, ¿puedo vender el 2% del edificio? No, No. ¿Puedo obligar a todos mis socios a que vendan el restante 98%? No. No. Entonces, en general, fíjense que estos son más de largo plazo. No es que estos sean de corto plazo, pero comparativamente esto debe ser más de largo plazo que este. Porque este tú dices, oye, yo tuve un accidente, tengo una operación, una emergencia que es cesante, puedo obtener el dinero de inmediato. Fuera que algunos fondos de inversión o fondos mutuos, perdón, tienen unos plazos, dice, oye, mínimo quédate 2 años, pero si te retiras antes te van a cobrar una comisión de salida, pero igual puedo recuperar una parte significativa. Acá te es súper difícil, oye, ¿cómo empiezo a cerrar? No puedo vender pedazos porque tengo contratos de arriendo con los locatarios, etcétera. Entonces, si tú quieres tu plata de vuelta, véndele ese pedacito que te corresponde esa cuota a alguien. En la bolsa, por ejemplo, pero podría ser también privadamente. Por eso yo puse un fondo de inversión privado. Tener un fondo de inversión privado tiene ventajas tributarias importantes. Por eso que en general, si alguien tiene un familiar, un amigo, un pariente que se dedica a inmobiliario, en general tienden a ser fondos de inversión privados. Entonces, y lo voy haciendo además por cada uno, porque por ejemplo, si te va mal en uno o si tiene defectos estructurales y después empiezan a aplicar garantías así como contingencias legales muy complejas, este solo es aquí. No, pero es que tú tienes dos, no, pues legalmente uno strip center está separado del otro, o el local de aquí de Irarrázaval no es el mismo que Providencia, que el de Vitacura, que el de San Bernardo. Son todos distintos. ¿Entiendes? Entonces, legalmente, así como en derecho, eso le protege la responsabilidad de no incluirlo a todos juntos. Es lo que más se hace normalmente en el rubro inmobiliario. ¿Se entiende? Y entonces ahí está todo lo que nosotros hablábamos de las propiedades de inversión, de los contratos de leasing, etcétera, de todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, muchos de los que compran estos bonos son justamente estos inversionistas que en vez de tomar un depósito a plazo en el banco pueden encontrarse con el Metro, con Cencosud, con Entel, con Soquimich y que ahí uno va a decir, mira, tengo esto. Y entonces fíjense que hay algunas ventajas y algunas desventajas también. Si yo tomo un préstamo con el banco, ¿hasta cuándo estoy comprometido con el banco? ¿Hasta pagarlo?
O sea, hasta el vencimiento del préstamo. Sí. Sí, listo. Entonces, como yo estoy comprometido hasta el vencimiento, lo que uno dice es que fundamentalmente va a ser lo va a aguantar o lo va a mantener hasta que se acabe, hasta el vencimiento. El espíritu entonces es de corto o de largo plazo en un préstamo. De largo ¿Corto? plazo. Yo De diría que largo largo. plazo, porque estoy comprometido 5 años, 10. Pensemos en que me financie un edificio para que sea más simple, ¿sí? En cambio, fíjense en esto, tú vas y compras los bonos de Entel y tú eres la FP Cuprum y Entel mañana no te gusta. ¿Sigo comprometido con Entel o puedo vender el bono? Lo voy a puedes vender. Ya, esa es la gracia. Entonces un bono es ampliamente más líquido que lo que es un préstamo, porque si yo soy el banco X, me caso y tengo que morir con ese préstamo. Es súper difícil novar esa deuda, traspasarla a otro banco. En cambio, si tú tienes un bono, hoy día lo compro, mañana lo vendo y lo podría recomprar en 2 meses más y después se va transando. Entonces, por eso cuando nosotros vimos en la bolsa, era mucho más el volumen de transacción que tenían los bonos que el que tenían las acciones. Eso hace una diferencia significativa entonces al momento de recibir las tasas, porque si el bono es más líquido o menos riesgoso en ese sentido, porque no estoy amarrado hasta el final, que el préstamo recibirá tasas más altas o tasas más bajas. ¿Qué creen ustedes? Si hay menos riesgo, ¿la tasa va a ser más alta o más baja? baja. Más Ah, baja. Eso es. ¿Se entiende? Entonces, una de las razones que tienen las empresas es que las tasas de interés son más bajas proporcionalmente. Y entonces uno dice, perfecto, pero por el otro lado voy a tener una diferencia significativa. Si yo pido un préstamo, voy a hablo con el banco y firmo. Si yo necesito emitir un bono, no es tan simple, porque tú dices ya, ¿cuánto será el tamaño de un bono, creen ustedes? Sobre los 100 millones más, ¿De dólares? no sé. 100 millones de ¿Sí? pesos o más No, todavía. 100 millones de pesos es muy poco. Creo que millones de dólares. 100 millones Como- de dólares suena súper bien. O sea, le diría que el tamaño mínimo es de 50 millones de dólares. Han habido cosas más chicas, las cajas de compensación, así como 40 millones de dólares, del orden de 800.000 UF, pero no más chico que eso. Entonces, por eso que uno piensa en grandes empresas que necesitan 200, 300, 500 millones de dólares. Piensen que por el otro lado, los bonos más grandes de la historia, Verizon en Estados Unidos y después lo siguió, hay una cervecera belga, 50.000 millones de dólares. Imagínense lo que es eso, un quinto, un sexto del PIB de Chile. ¿Se entiende? Es más de lo que vale todo Falabella, Icopec y el Banco Santander y el Banco de Chile, que son las empresas más valiosas de ahora, todas en conjunto. Entonces, podría ser una cantidad brutal de dinero. Amazon emitió hace 2 años, el 2018, un bono por 16.000 millones de dólares para comprar wholesale foods como un supermercado orgánico. Entonces uno dice, podría ser que el tamaño es súper grande, entonces por eso estamos pensando más bien en empresas más grandes, no en pymes, por ejemplo, porque además para vender el bono tengo que convencer a alguien. Entonces tú dices, oye, la papelera sí, la conocemos toda aquí en Chile por la colusión, no sé, por el confort, por cualquier cosa. Ya, pero si yo llevo a la papelera a Inglaterra, no la conoce nadie. Y si la papelera y le tocaba levantar 500 millones de dólares para construir una fábrica en Brasil, necesita 500 millones de dólares, Chile es un mercado muy pequeñito. ¿Se entiende? No lo puede vender localmente. Entonces tengo que ir a convencer a los inversionistas a otro país. Casino Enjoy. Ah, sí, claro, uno ha ido al casino de Viña o al casino, no sé, de Chiloé, que le da pésimo, o al de Pucón, o al de Coquimbo, algo, al de Antofagasta. Ya sí, los conocemos. Yo voy a Estados Unidos, nadie lo conoce. Tengo que convencerlo. Entonces, ese proceso de convencer al inversionista que compre el bono se llama roadshow. Entonces yo me junto en un hotel, le hago presentaciones, van los gerentes, etcétera. Tengo que mandar a hacer un prospecto, uno legal, que tiene todos los detalles de las cláusulas, las tasas, etcétera, y otro comercial,
que se vea bonito más o menos cuánto paga, cuáles son sus segmentos de negocio, cuáles son los márgenes, la rentabilidad, que marketee la empresa. ¿Se entiende? Entonces, para marketear la empresa tiene que tener estados financieros, pero los estados financieros no pueden ser así como lo que se me ocurrió a mí. ¿En qué idioma tienen que estar esos estados financieros? Como mínimo. ¿En inglés? Podría ser en inglés, es cierto, pero además de que esté en inglés, los números tienen que estar basados en qué criterios contables. Millones de Millones de dólares. dólares. ¿Eh? Millones de dólares. No podrían estar en otras cifras, no. O sea, claro, si el bono es en millones de dólares, es probable que tú quieras presentar los estados financieros en millones de dólares. Pero, ¿qué lenguaje va a estar ocupando esos estados financieros? ¿Como la norma? ¿Sí? El IFRS, ¿o no? IFRS, esa es la gracia. Por eso que IFRS ha vuelto a las empresas lo que decíamos al principio del semestre, que mostrábamos la página del mundo donde estaban todos los países que utilizaban, ha vuelto mucho más portables a las empresas. Entonces ahora pueden ir a conseguir capital a Sudáfrica, a Tailandia, a Alemania, a Estados Unidos, a Perú, a Chile. Puede ir a cualquier parte. Entonces se ha vuelto muy atractivo, por ejemplo, los Waso Bonds, empresas extranjeras vendiendo bonos en Chile. O al revés, los bonos tequila. Molimet fue a vender un bono a México, o Cencosud y Falabella vendiendo bonos en Perú, los Inca Bonds. Y así sucesivamente se han creado así como mercados que le ponen estos nombres como comerciales para que se vendan en otros mercados. Entonces, empresas extranjeras vendiendo bonos en Japón, los Samurai Bonds. Y así sucesivamente, las empresas se han, durante los últimos 10 o 15 años, principio del desarrollo, cuando se ideó esto de la IFRS, empezaron a ir mucho más al extranjero porque ahora nos decía, bueno, tú ganaste 100 en Chile, pero ¿qué políticas contables ocupan en Chile? Las mismas que en Sudáfrica. Ahora no hay problema. No, es que en Sudáfrica hubiera ganado 80 o 200, no sé, no, entonces no compro. No, pues, lo mismo. Todos hubiéramos ganado lo mismo en Inglaterra, en Japón, en Alemania, etcétera. Y entonces, por ejemplo, lo que nosotros mostrábamos es que algunos mercados, por ejemplo, China, Japón, Estados Unidos, no obliga a las empresas a utilizar IFRS, pero le permite a los emisores extranjeros utilizar IFRS. Entonces las empresas igual podrían usar perfectamente IFRS e ir a Suiza, e ir a Japón, e ir a China o a India o a Estados Unidos. ¿Se entiende? Entonces, todos estos costos de que yo tenga que contratar a un banco de inversión que me ayude a estructurar el producto, que me haga el prospecto comercial, que lleve un libro de órdenes de quienes lo quieren comprar, etcétera, etcétera, eso no es gratis. Si yo lo coloco en una bolsa, entonces esa colocación en la bolsa es pública. Entonces tengo que pagar un derecho de estar en la bolsa. Debo preparar estados financieros. ¿Y cómo voy a saber yo si la empresa es muy riesgosa o poco riesgosa? Debe recibir obligatoriamente al menos 2 clasificaciones de riesgo. Entonces te podrían decir el bono es AAA, ese es súper baja la probabilidad de que no te pague. O el bono es C, como Argentina, es casi 100% probable que no te pague. Ya en D es que no te está pagando, como el Líbano, como Venezuela hace harto rato, como estuvo Ecuador hasta hace muy poco, y ahí que está al borde tratando de reestructurar Argentina, o Latam Airlines, por ejemplo. ¿Se entiende? O Casino Enjoy también, que está muy complicado. Entonces, uno va a decir, bueno, es AAA, es AA, o si es AA, es AA más, o es AA menos, el mejor o el peor dentro de ese segmento. A, triple B, W, B, después C y después ya D no paga en default. ¿Se entiende? Eso cuesta plata. Entonces la empresa podría decir, ya, ¿cuánto me voy a gastar entre asesores, legales, financieros, de clasificación de riesgo, etcétera? $1.000.000. Entonces tú dices, oye, yo necesito $10.000.000. Si el costo fijo de armar esta cuestión es $1.000.000, no tiene ningún sentido armarlo. ¿Se entiende? Que ahí tú dices, mejor prefiero ir con el banco porque el banco me cobra una tasa que es 1, 2 o 3% más alta, pero no me cobra este costo fijo inicial. No tengo que pagar esto. Pero uno dice, claro, si yo emito 100 millones o 500 millones de dólares, $1.000.000 es súper bajo, entonces esa comisión se diluye dentro del total. ¿Se entiende?
Entonces, por ejemplo, miren, cuando la empresa vende esos bonos, estoy abriendo la memoria que hemos ocupado todo el rato en el metacurso para ver lo intangible, las propiedades, planta de equipo, los leasing, etc. Cuando la empresa emite esos bonos, ¿el bono qué será para la empresa? Si Entel es el que vende el bono. Un ¿Una cuenta por inventario. pagar? Eso es, un pasivo. Listo. Entonces, fíjense, ¿el bono genera intereses o no? Sí, Sí, porque sería tonto comprar un bono que no genere intereses, sería como una mala inversión. Entonces, fíjense que los bonos se van a ubicar justamente ahí, otros pasivos financieros. Y entonces lo que uno podría decir ahí fundamentalmente es, bueno, ¿dónde voy a encontrar qué cosas son parte de los pasivos financieros? Nota 16. Entonces, si nosotros vamos a la nota 16 respecto a pasivos financieros, me pasé. Acá, fíjense, préstamos de corto plazo son 500 millones. De largo plazo son 170.000 millones. De las obligaciones con los tenedores de bonos, tengo 19.000 millones de pesos en el corto plazo. Y de largo plazo, fíjense, tengo 1,7080 casi billones. Entonces, la mayor parte de los pasivos que generan intereses para Entel no son contratos de arrendamiento, bueno, que se lo tenía separado, pero también generan intereses, o préstamos, son emisiones de bonos. Particularmente lo que nosotros decíamos en las clases anteriores y que ustedes hubiesen leído en el capítulo también, fíjense acá, obligaciones con tenedores de bonos corresponden a un bono 144, a un private placement. Fui y me junté con algunos inversionistas y se lo vendieron por $1.000 millones, con un plazo de vencimiento a 10 años y que paga una tasa fija de 4,875% en dólares. Ojo. Yo me acuerdo, creo que lo comenté en la clase pasada, pero esto justamente fue antes de que fueran a comprar a Nextel en Perú, el 2014, que era lo que nosotros veíamos en los segmentos de negocio que producía las mayores pérdidas de Entel, Perú. Y entonces ahí yo le hacía clase a la gente de la tesorería en la Chile. Le hacíamos clase a la gente de la tesorería de Entel y justamente fue este momento en el que colocaron el bono y fue un éxito. Esta tasa hace 7 años, verán, era súper baja. Después dijeron, mira, en el mercado local, fíjense que ahí dice mercado internacional, 6 meses después más o menos emitieron este bono, 7 millones de UF, que era más o menos 350 millones de dólares. Plazo más largo, 21 años, y la tasa era real, o sea, UF más de 3,5%. Después, en el mismo momento, colocaron otros 800 millones de dólares y ahí pagaron una tasa que era más baja que la que habían colocado antes, inclusive en un plazo que era algo más largo. Y después el año pasado ya colocaron justo al borde del estallido social, 8 millones de UF. Y entonces ahí decía, mira, 6 son a 9 años con esta tasa, fíjense lo que habían bajado las tasas con el tiempo, algo que hemos discutido transversalmente. Y por otro lado, acá la tasa que prometieron pagar ellos era mucho más alta. Ellos ofrecían 2,4 y el mercado quiso menos, que es algo que vamos a explicar ahora. Y por el otro lado, 2 millones de UF a 20 años que tenía esa tasa final y que ellos habían ofrecido más. O sea, el mercado quería los bonos de Entel, justo antes del estallido. Después del estallido, los mercados quedaron bien paralizados. ¿Se entiende? Entonces ahí fíjense que las grandes empresas aprovechan porque las tasas que recibirían en ese tipo de préstamos son bastante más bajas. Perdón, son bastante más altas. ¿Sí? Entonces fíjense, si yo voy aquí al detalle de los pasivos financieros, acá te va a decir, ¿con quién tengo los préstamos? Con el Banco Estado, con el Scotiabank, con el BCI, el Chile, el Santander, con alguna agencia que te dé financiamiento para inversión en el extranjero, etcétera. Ahí está el monto en pesos, aquí está el valor contable y además uno puede ver, si se fijan acá, aquí, fíjense que te va dando el root, la entidad que lo debe, quién es al que le debo, etcétera, etcétera, etcétera. En qué moneda está, si está en dólares, si está en UF, si está en pesos, si está en nuevos soles peruanos, acá lo último. Pero además, fíjense acá,
la tasa a la que te estoy dando estos pasivos. Entonces te dice, oye, yo espero pagar todo al final, algo que vamos a llamar bullet. Yo espero pagarte un poquito cada año. Y fíjense, hay una tasa que tú ofreces y hay una tasa que el mercado demanda, una tasa de colocación. Por eso vamos a diferir los conceptos de tasa de cupón o tasa de carátula o tasa mal llamada tasa nominal y la tasa efectiva. Y fíjense que ahí, por ejemplo, podría ser que el bono es cero cupón, pero se transa esa tasa. O se vende una tasa flotante, que es la tasa activa bancaria, la TAB, a 180 días más un spread. Y tú dices, ya, pues eso equivale a esto. O la LIBOR, la London Interbank Offered Rate, la tasa a la que se prestan los bancos en Londres, en dólares a 90 días más esto. Y tú dijiste que es esto. ¿Se entiende? Entonces, lo que es importante es que tú prometiste hoy día, ya yo te voy a pagar 5%, listo, empiezo a hacer el papeleo, me paseo por el mundo, etcétera, pero en un mes más o en 2 meses más, cuando yo te vendo el bono realmente, a ti te gusta más o te gusta menos. Y como te gusta más o te gusta menos, tú ofreces una tasa distinta al 5%. ¿Se entiende? Profe, yo tengo una duda que creo que la explicó la clase pasada, pero ¿cuál es el negocio en el fondo de los bonos? Porque la entidad que emite el bono, al final de cuentas, le vuelve al cliente más plata de la que el cliente le pagó Sí, por el claro, bono. paga intereses, pero paga menos intereses que si yo le pidiera al banco. ¿Se entiende? Como Como- que en el bono yo pago 4%. Si yo pidiera un préstamo, pagaría 10%. pero Pero, entonces profe, el proceso para que una entidad emita un bono, antes de emitirlo, tienen que pedirle plata como al Banco Central, algo así, No, no, al no. banco. La empresa emite un papel, mira, voy a volver a las láminas y contesto al tiro la otra. Pero emite un papel que dice, oye, yo te voy a pagar el 5,25% sobre $20 y tiene estos cupones de 52, 53, 52 y 53 centavos respectivamente. Y al final te devuelvo los $20. Y este papel tú lo vendes, que eso podría ser un PDF nomás, pero la promesa de que te voy a pagar es lo que vale. Es igual como una venta en cuota. En el fondo tú dices, ah, ya, pues, a ver, voy a agarrar estos flujos de caja que van a ser 52, 53, 52, 53 y luego 20, traigo a valor presente todo eso y entonces eso es lo que estoy dispuesto a pagar por el bono hoy en día. Y también, profe, que como había dicho antes, los bonos se pueden pasar a, uno se puede como dejar de hacerse cargo de ese bono, ¿cierto? Eso. No quedo Y a amarrado diferencia de un para préstamo. siempre. Lo compro hoy día y mañana no te gusta, lo vendo. O bajaron las tasas, entonces como baja la tasa, el valor presente sube, entonces tú compraste el bono por 20, pero mañana vale 22, 23. Ah, chuta, entonces ahora yo puedo venderlo más caro. O entonces también podría ganar por la ganancia de capital, digamos, el aumento en el precio del activo. Pero mi pregunta era, el que emite el bono, por ejemplo, en el caso de Entel que emitía bonos, le paga a la persona que le compró el bono o lo que le haya comprado el bono, le paga más de lo que a Entel le pagaron por el bono. En ese sentido, Entel estaría perdiendo plata, ¿o no? Digo, es que es un gasto, po. Porque en el fondo, claro, tú dices, quería buscar el número real. Tú dices, ya, mira, yo voy a pagar esto de aquí. Entonces, ellos me pasaron en algún momento, voy a hacer números redondos, 1,8 billones, ¿ya? Pero en realidad esto es hoy, yo voy a devolver del año 1 al 10, 3 billones. Bueno, la diferencia es que el 1,2 billones son los intereses que di durante 10 años. Entonces tú dices, tu alternativa hubiera sido ir al banco, pedir 1,8 billones o tomar un contrato de leasing por 1,8 billones, pero que quizás tuvieras tenido que reembolsar 4 billones. Ah, no, pues prefiero reembolsar 3. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que tú haces un pago, ese pago, por eso hay una tabla de amortización. No todo va a reducir la deuda. Una parte es el valor del dinero en el tiempo, que son justamente los intereses. Entonces, tú vas a devengar esos 1,2 billones de intereses durante el tiempo de acuerdo a lo que diga tu tabla de desarrollo. Pues no todos los años lo mismo. Ya, perfecto.
Ahí sí. ¿Entiendes? Muchas gracias. No hay de qué. Profe, yo tengo una Vale. duda. Ujú, Es que en los bonos de Entel, como que si vemos a quién le debe plata, le ujú. debe a muchos bancos. Entonces, ¿por qué el banco compraría bonos en vez de dar el préstamo si es como su negocio? Es que depende del banco. Por ejemplo, podría ser una parte del banco que administre fondos. Por eso quizá hay que clarificar que hay un banco comercial, el que toma plata de los depósitos a plazo y se la presta a persona o a empresa, y hay un banco de inversión, que por ejemplo ese crea estos fondos que decíamos, fondos mutuos, fondos de inversión, fondos más locos, más sofisticados, y toma entonces junta ahorrante y dice, ya, yo voy a invertir en estos bonos. Entonces el banco de inversión te cobra un costo de administrar ese dinero y una de sus opciones podría ser comprar bonos de Entel. ¿Se entiende? Ah, ya, entiendo. Gracias. Porque lo bueno aquí es que es importante para Entel quien tenga su bono en este momento. No, No, po. Esa es la gracia. Fíjense, voy a volver a las láminas. Yo digo, oye, yo prometí pagar esto, ¿y quién lo tiene? Me da lo mismo. Si yo prometí 52 centavos, si la tengo yo, si la tiene Clemente, la Mara, la FP, el BCI, no sé, pues yo pago 52 centavos el que lo tenga en ese momento. ¿Se entiende? Entonces eso crea que después de que entra la plata a la empresa, en el fondo te da lo mismo lo que pase por atrás, pues. Ya no es problema tuyo. Yo prometí pagar esto. Si alguien dice, es que yo lo compré en 50, hice mal negocio, no es mi problema. A mí no me pagaste 50, me pagaste 20 o algo cercano a 20. ¿Se entiende? Entonces, quien sea el comprador del bono, después de haberlo vendido por primera vez, a nadie le importa. A la empresa no le importa. ¿Se entiende? Esa es la lógica detrás de un bono. Entonces eso puede hacer una diferencia significativa respecto a lo que es tomar un préstamo, que en el préstamo sí me importa, pues porque este banco tengo que ir a hablar con él, etcétera. No, pues tú tienes el bono, digo, mira, todos los que tengan cupones de este bono tienen que ir a cobrar su plata al BCI y eso está escrito en el contrato desde siempre, o al Chile, o al Citi, o al HSBC, no sé, o algún banco. No, por ejemplo, en Nueva York es típicamente que eso se haga todo a través de un solo banco, del Bank of New York Mellon. Ese banco no te da préstamos, no hace muchas cosas sofisticadas, solamente se dedica como al negocio que se habla del custodio, a guardar estas cosas y hacer como estos trámites legales, y si hay que pagar, estamos aquí, si alguien quiere enlatar el desarrollo, estamos aquí, y todas las otras cláusulas que le pusimos, todo está aquí. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando la empresa vende, aquí quizá el asiento es quizás de esas pocas veces en que el asiento puede ser clarificador. Pensemos que hay un emisor. El emisor del bono, emisor a veces también llamado lanzador, el que lo vende. Si tú vendes un bono, entonces, ¿qué le entra a la empresa? Dinero. caja, Efectivo. Listo. Y dado que alguien te pasó plata, ¿qué tiene la empresa? una Cuenta cuenta. por pagar. Eso, un pasivo. Obligación por bono. Listo. Pasivo por bono, obligaciones con el público, como veían ahí, perfecto. Entonces, veámoslo al tiro desde el otro lado, porque eso es todo. Después, claro, la tabla de desarrollo y vamos a discutir otras cosas más avanzadas. Pero el comprador, también llamado el tenedor, porque literalmente el que tiene el bono, ¿qué hace? Saca Tiene un caja, bono po. por cobrar. Ya, eso es, po. Como saca efectivo, entonces ellos tienen una cuenta por cobrar. Digamos, puede ser que le pongamos activos financieros o bonos por cobrar, si quieren, suena bien también. Pero lo importante es que tiene un activo. En cambio, el vendedor tiene un pasivo. ¿Se entiende? Entonces, lo importante es que a diferencia de las acciones, por ejemplo, el que tiene el bono y no se le paga, entra en default. Bueno, entonces puedo demandar a la empresa, voy a vender los autos y que me paguen y solicitar la quiebra, millones de cosas. Los tenedores de bonos de la TAM son los primeros en la lista.
¿Se entiende? Entonces, eso es súper importante como el paso inicial en la contabilidad. Si yo digo, voy a vender un bono, pero nunca lo vendí, nunca te entró la caja, chao. Entonces, eso podría pasar. Por ejemplo, pasó a Casino Dreams en 2 oportunidades. Casino Dreams salió a vender un bono, le pagó harta plata al Banco de Chile, etcétera, y al momento en que iba a colocar el bono, vio que la tasa era muy alta y que ahora podría endeudarse a una tasa más baja. Entonces dijo, echemos marcha atrás, chao. Ya le había pagado 200, 500 mil dólares al Chile, pero ya está. Listo. Después volvieron a insistir en esto y ya lo iban a colocar el bono a una tasa más baja y todo, y finalmente nunca colocaron los bonos. ¿Por qué? Porque se fusionaron con el Monticello. Y entonces ahí el flujo de caja era tan grande que dijeron, ¿para qué necesito el bono? Pues ya no necesito más, y con lo que me da el Monticello es más que suficiente. Y de nuevo se deshicieron. Y de nuevo le pagaron al Banco de Chile y no terminaron colocando el bono. Entonces no hay ningún pasivo en los estados financieros de Casino Dreams que sea una obligación por bono, porque hizo el intento, salió a cotizar en el fondo y terminó vendiendo nada. ¿Se entiende? Pero, profe, ¿qué se refiere con que le pagó a los bancos así? ¿Les pagó No, ¿Les porque pagó y les dio la plata? sí, pues, le dijo ya, ayúdenme a hacer esto, hicimos el prospecto, el banco hizo todo el trabajo, pero Dreams se retractó al final. Pero Entonces aún dijo, así les tuvo que pagar y... sí. Ah, Mira, algunas veces las comisiones sí tienen eso de success fee, como que hay una comisión por éxito. Entonces tú dices, oye, si no se vende el bono no te pago. Bueno, el asesor igual tiene un costo fijo, o sea, eso pasa en muchas transacciones financieras, no en estas mega cosas. También, por ejemplo, como asesores, cuando a veces nos toca valorizar empresas, por ejemplo, tú dices, ya, es que yo se la voy a vender a alguien. Entonces quizás tú cobras la mitad fijo y la mitad asociado al precio de venta de la empresa. Eso puede suceder, pero hay una parte que tiene que ser fija porque tú dijiste, oye, pero yo te hice, mira, todos los tablas de desarrollo, yo convencí a todos los inversionistas, etcétera. Tú te retractaste al final, no es mi culpa, en el fondo yo hice toda la pega, tenía el libro de órdenes lleno, etcétera, entonces podría ser que hiciste el 100% de la pega, entonces si la comisión es totalmente fija, tengo que pagarle igual al banco de inversión. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende el costo oportunidad? De dos cosas, esto es súper importante. El cuánto van a exigir los inversionistas como tasa de descuento en un bono, sea un depósito a plazo, un fondo mutuo, un bono, en cualquier otro activo financiero en el fondo, o lo que van a exigir en un edificio, en un vehículo, en maquinaria, en otro activo que sea más bien real, depende de un mínimo que es el valor del dinero en el tiempo. Pero mientras más riesgoso sea el activo, voy a exigir una tasa más alta o más baja. Más alta. Más alta, pues. Entonces uno dice, oye, si yo le presto a Chile, le presto al 3% o al Banco Central de Chile. Yendo a tu casa porque voy a pasar por fuera. Chucha. Yo le presto al 3% a Chile, pero si yo le presto a Argentina, le presto al 10 o al 15%. ¿Se entiende? Entonces ese extra es justamente por el riesgo y lo mismo te va a pasar con los bonos. ¿Se entiende? Entonces uno podría ver que ese costo de oportunidad o la tasa de descuento es como un mínimo más un spread. ¿Se entiende? Y ese spread, mientras más mala sea tu clasificación de riesgo, es más alto ese spread. Entonces, invento, el Banco Central cobra 1, pero si tú eres AAA, quizás le suma un 0,3%. Pero si tú ya eres AA, le suma un 0,6%. Si tú eres A, le suma un 1%. Ya si eres una basura así a C, ya le sumas 15%. ¿Entiendes? No es lineal, por si acaso. Pero, Entonces, profe, entonces como que la tasa del Banco Central sería como común para todos y el spread es el distinto nomás. eso es. ¿Cuánto el spread? No se calienten la cabeza con eso. Eso quizás Finanzas 2, yo cruzo los dedos porque mis estudiantes de Finanzas 2 ahora sepan. Entonces es mucho más complejo. Pero solamente queremos decir que si tú tienes un bono que es más malo en el fondo, o tú le exiges una tasa más alta, o ellos te ofrecen una tasa más alta, porque si no si ellos te piden 100, quizás tú le prestas 80 o 70 o 50. ¿Se entiende? Y eso depende de que el bono, por alguna entidad que certifica esto, la clasificadora de riesgo, te diga,
es más o menos, es bueno, es súper bueno, es basura. Miren, las clasificaciones de riesgo que van de triple A hasta triple B menos en el fondo, ya, esto se llama grado de inversión. Por debajo de eso se habla de los bonos basura, del grado especulativo a veces, entre triple W más, perdón, y C o D. Entonces, los bonos basura se habla de eso porque lo más probable es que no te paguen. Entonces, todos los que tienen una clasificación de riesgo LATAM Airlines, W, Brasil, W, Casino Enjoy, D, La Polar, C, todo eso entran en la categoría de bonos chatarra o bonos basura. Pero fíjense que quizá acá un bono te da 4%. Si el bono es una basura, dará más o menos que 4%. Más. Más. Entonces quizás te da 8. Por eso que el nombre comercial es high yield, los bonos de alto rendimiento. Entonces tú dices, bueno, hasta que no deje de pagar todavía devenga interés alto. Entonces los fondos mutuos, por ejemplo, yo tuve un fondo mutuo que leía muy bien, que era el bono de fondos de alto rendimiento. Entonces tenía unos bonos mexicanos, unos colombianos, de una empresa así como más o menos nomás, pero no dejaban de pagar, po. Entonces mientras no dejaran de pagar, renta más. Cuando dejan de pagar, renta menos. Pues eso es lo que podría pasar también. Entonces, cuando depósito a plazo están dando 3 o 4%, este rentaba 8%. Persistentemente, como 3 o 4 años me rentó 8%. Entonces era muy, muy bueno ese tipo de inversión. ¿Se entiende? Pero también no está hecho para todos. No está hecho, claro, si una abuelita que tiene los ahorros de la jubilación no puede ofrecerle eso, pues no puede perder la plata. Tiene que irse a algo triple A, mucho más seguro y que pague menos, pero pague a todo evento. ¿Sí? Entonces, típicamente lo que hemos dicho todo el curso, ¿cuánto debería valer cualquier cosa en la vida? El valor presente de los flujos de caja. Los bonos más simples de valorizar son un bono cero cupón. Que un bono cero cupón, ¿cuántos cupones paga? Por Ni un uno. punto, Bren. No. Ah, pero solamente uno, el No. último. Ya, Uno. un punto. Uno al Ya, final solamente, al final listo. del periodo. Es cierto. Ya, los tres, un punto, Bren. Un solo cupón. El cero, si pagara cero, fíjense que cuánto vale. 0. Cero, pues entonces no sirve. El cero cupón se refiere a que entre medio, tú dices, ya, yo te pago todo en 10 años, la Polar emitió un cero cupón a 99 años, lo poníamos en el capítulo. Entonces tú dices, claro, en 99 años te va a pagar, pero por 98 años no te paga nada. A eso se refiere el cero cupón. ¿Se entiende? Es un solo cupón. El bullet o americano normalmente, porque es lo más típico de Estados Unidos, te paga solamente intereses regularmente. Y todo el capital al final. ¿Se entiende? Si no es eso, entonces el hipotecario, y el hipotecario todos los cupones son iguales. Entonces quizás esto se parece mucho más a lo que hemos visto en leasing, por ejemplo, cuando veíamos ventas de las casas comerciales, todas las cuotas iguales, listo, pues ahí tengo una anualidad. Es súper utilizado en Francia, por eso a veces se habla del bono francés. Realmente hay otros bonos que son menos comunes, por ejemplo, los bonos perpetuos. Un bono perpetuo, ¿cuándo vence? Nunca. Nunca. Inglaterra fue el primero en emitirlo, pero cada vez es más normal, porque por ejemplo uno podría decir, oye, ¿tengo algún pasivo perpetuo? Sí, por una renta vitalicia. Entonces me gustaría comprar un bono perpetuo también. O si las tasas son ridículamente bajas, los niveles de hoy en día negativas inclusive, quizás que me conviene endeudarme para siempre a tasas negativas o a tasas 0 o 1%. ¿Se entiende? Entonces uno dice, ah, pero ¿quién es tan tonto de comprar eso? Bueno, hay que entender la transacción comercial que hay detrás siempre. ¿El banco quiere recuperar el capital del bono o del préstamo? ¿Un banco querrá realmente que el cliente le pague todo el préstamo?
No, los Lo intereses. que sí, Y No, los No, porque intereses. paguen los sí, intereses. acumulando Los intereses. intereses. Porque cuando yo le devuelvo el capital, el banco queda con caja. ¿Qué tiene que hacer? ¿Se el asiento? No, claro, tiene un problema contable, pero pensemos solo en lo comercial. Yo le digo al banco, ya sabéis que yo te debía 20 millones, aquí está toda la plata. ¿Qué hace el banco con esos 20 millones? ¿Volver a prestarla quizá? Volver a Reinvierte. prestarlo. Y entonces Invertir en algo, cacho quizás. eso, po. Tengo que salir a ver a otra persona, hacerle un estudio de análisis de crédito, si es buen pagador, mal pagador. En cambio, tú dices, oye, Agua Andina va como en la serie A, J de los bonos. Entonces ya hizo A, B, C, D hasta la Z y después empezó doble A, B, A, C, A, D. Porque dice, mira, yo conozco a Agua Andina de hace 20 años, entonces, ¿por qué mejor no le sigo prestando si nuestro negocio es ganar los intereses? No es que nos devuelvan el capital. Claro, si la empresa va a quebrar, el capital es lo que quiero, pero si la empresa no va a quebrar, prefiero que me siga pagando los intereses. Ahí está el negocio. Profe, Ajá. ¿y cómo se hace para mantenerlo enganchado? Como agua andina, ¿cuál es el motivo? ¿Porque los dos salen beneficiados? Claro, porque cuando tiene que pagar, por ejemplo, si emite un bullet y dice, ya yo voy a pagar 100, 1100, cuando te toca el pago duro, los 1100, tú dices, ya, pues emito otro bono por 1000 y con eso pago el bono anterior. Entonces Ah, tú eras la FP Capital, entonces tú tenías uno y le compras el otro, po, y entonces en el neto lo que te queda es que te sigue pagando 100. ya. ¿Se entiende? Entonces como que al final los mismos que estaban antes le compran, pues nadie se cambia, porque hizo este, es bueno, pues hago negocios de toda la vida con él, ¿para qué me voy a retirar? Si él gana, yo gano, todos ganamos. ¿Se entiende? Entonces por eso podría ser que las empresas a veces emiten un bono para pagar otro bono o para rescatar anticipadamente, que eso ya es algo más sofisticado y es un apéndice, quizás eso dejémoslo para la próxima semana. Pero eventualmente tú emites un bono para pagar un préstamo que era más caro o para pagar otro bono y continuar pagando los intereses. ¿Se entiende? Porque, mire, en última instancia, si llega el momento de pagarte el capital y tú no lo puedes pagar, ¿qué puede hacer el tenedor del bono? Solicitar la quiebra. ¿Y qué va a hacer cuando solicite la quiebra? Liquida los activos de la empresa. Eso es, ¿no? po. Entonces, por eso siempre tienen que imaginarse el balance. No se imaginen súper asientos, nada. La ecuación contable es más que suficiente. Uno dice, oye, mira, me debían todo esto, po. Entonces, estos pasivos de acá están respaldados por este activo. A menos, claro, que tú te robes la máquina y te vayas de Chile o tu activo se haya deteriorado y todas las locuras que hemos visto. Pero si no se te incendió la fábrica y tú no me pagaste el préstamo, yo voy y me quedo con tu fábrica, pues se acabó. Pero fíjense que el negocio del banco es tener la fábrica o ganar los intereses. Los eh, intereses. Los Eso. intereses. Y el banco es una empresa financiera como podrían ser las compañías de seguros, la FP, los hedge funds, los family office o cualquiera de los que nombramos. Entonces el negocio no es recibir todo el capital de vuelta, sino que el valor del dinero en el tiempo sobre ese capital, el interés. ¿Se entiende? Lo mismo que decíamos con los leasing. Oye, si tú eres John Deere, que estuvimos en las últimas dos clases, oye, si tú eres John Deere, no me sirve que me traigan mi tractor de vuelta, o si yo vendo tractores nuevos, no vendo tractores usados. Uno, en los márgenes, es cierto, en los automóviles y en la maquinaria en usados son más altos que en nuevos, pero se demoran mucho más en venderse, porque además es súper difícil de medir para la compañía, oye, tomo un auto en parte de pago. Ya, yo lo tomé en parte de pago en 1,5 millones, pero quizás vale 2 y lo vendo en 8 meses más. ¿Cuánto valía exactamente eso? Porque no puedo ocupar así como FIFO, LIFO, porque no son todos iguales. Tengo que ocupar un método más sofisticado, un cacho. Mejor vendo puro auto nuevo. ¿Se entiende? Entonces aquí exactamente lo mismo. Tú tienes esta transacción financiera en la que quiero ganarme los intereses igual que en un leasing e igual que en un préstamo. ¿Sí? Entonces, pongámosle número. En septiembre de 2010, la petrolera estatal mexicana Pemex emitió un bono perpetuo por un valor carátula de 750 millones a una tasa de interés simple de 6,625 anual con pago de cupones trimestrales. Considerando que el título realmente se colocó a esa misma tasa, podrían haberse colocado a 1,25% o al 2% efectiva por trimestre. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en cada caso?
Entonces, fíjense. Primero, ¿cuántos cupones va a pagar este bono? Infinito, sí, perpetuo. Infinito. Listo. ¿Cómo valorizo entonces una perpetuidad? Como valor presente, sí. ¿Sí? Era cuota ¿Cuánto partida por partió en la interés. tasa? Eso es. Listo. Sí, para recordar la parte de matemática financiera, que es lo más mecánico en el fondo. Entonces, digamos, listo. El valor carátula, el valor par, el valor facial, mal llamado nominal, porque podría estar en unidades de fomento, o quizá el valor de emisión es 750. Entonces, digamos ya, el cupón va a ser los 750 millones y va a pagar una tasa de 6,625 anual, simple además, pero que son cupones trimestrales. ¿Cuántos trimestres hay en un año? 3. No. Ah, Cuatro. 4. Ya, en un trimestre hay 3 meses, en un año hay 4. Entonces, ¿cómo transformo esta tasa en efectiva trimestral? Era 1 más la tasa elevado a 1 partido en 4 menos 1. No, porque eso es complejo y esto es simple. Ahí, 4. Eso, Dividirlo listo. en cuatro, ¿no? Si fuera de efectiva a efectiva es justamente eso, porque yo la tengo que descomponer, pero aquí es simple, entonces es más fácil. Entonces diríamos, bueno, lo que va a pagar es solamente intereses dividido 4. ¿Se entiende? Entonces, este es el bono más simple, vamos a ir increciendo en el sentido de que se va a ir volviendo más complejo. Pero ahora digamos que la tasa simple era 6,625 dividido 4, o sea, era 1,66 aproximadamente, y eso por 750 millones te va a dar un cupón de 12.421.875. Ya, fíjense, te paga infinitos pagos de 12 millones, pero eso no vale infinito. ¿Se entiende? Entonces vamos a colocar aquí 12.421.875. Ya. ¿Lo divido en cuánto? La tasa mensual, ¿o no? Ya. No, pues trimestral. Ya tengo las dos, pero la divido o en 1,25 o en 2%. Fíjense que aquí como ya está efectiva trimestral y los cupones son trimestrales, esto ya está en el idioma correcto. ¿Sí? Entonces, fíjense, podría tener dos opciones. Podría dividirlo por 1,25 y eso me va a dar más o menos que 750. Más, o sea, Más, sí, ¿cierto? más. ¿Por qué? Porque son Porque la tasa más chica. proporcionalmente inversos. Eso es. Como es la tasa más chica o es proporcionalmente inverso, entonces, mientras los inversionistas me exijan menos rentabilidad, más va a ser el valor presente, po. Por el contrario, en el otro caso, si yo digo los mismos 12, 4,21, 8,75, pero dividido el 2% de interés, entonces me va a dar más o menos que 750. Menos. Menos. Y entonces eso te va a dar 621.093.750. Entonces, si esto lo llamamos valor par, porque eso es lo que quería la empresa originalmente, en este caso, ¿está sobre la par o bajo la par? Sobre, Sobre la par. Sobre. Y en este caso de acá, bajo. bajo. Listo. Eso es parte importante del objetivo de aprendizaje. Entonces, si está bajo la par, no nos sirve. ¿Así se entiende? Hacia allá vamos. La empresa quería 750. Entonces uno dice, oye, si tenía un proyecto por 750 y conseguí 621, quizás me va a ser difícil hacer el proyecto o no se puede. Ya, es probable que la empresa pueda conseguir lo otro de otra parte. Podría ser que los socios se pongan, podría ser que emite un bono más grande. Entonces la empresa lo que hace normalmente es decir, mira, yo voy a vender hasta 750 millones de dólares, pero en el regulador del mercado de valores en México o en Chile la Comisión del Mercado Financiero, o en Estados Unidos la Security and Exchange Commission, diría, mira, yo inscribí 1.000 millones de dólares,
Entonces empiezo a vender, pues si los 750 solo me han pagado 621, vendo 800, vendo 850, vendo 900 hasta llegar a los 750 que necesitaba originalmente. Por el contrario, lo que uno cree es que, oye, yo levanté 993 millones, entonces ¿serán buenas noticias para la compañía o no? ¿Sí? Pero ¿qué haría con esa diferencia? No Porque eso es sabemos. financiero, ¿o no? No, no, todavía no, porque te entra caja. Yo tengo caja por el mismo pasivo, ahora le debo 993. Entonces tú dices, ah, ya, yo voy a invertir en maquinaria en una fábrica a 750. ¿Y qué hago con los otros 243? Es ganancia como de patrimonio, ¿o no? No, pues porque están en caja, no he ganado Si lo nada. pidió. Ah, Pero eso es como, No es un problema ¿estaría contable, ojo, debiendo? trascendamos de lo contable. No, yo ¿Se lo debo debería a alguien ¿O puedo volver a 993. invertir ¿En qué, mo? en otro bono? en otro bono, en acciones, ¿Pero cuánto a voy a largo plazo? ganar? depende de la tasa, ¿o no? Pero no sé, voy a pagar una tasa y voy a ganar otra tasa, en el neto voy a ganar cero, po. ¿Se entiende? No es como que tú me digas, oye, voy a invertir en una nueva tienda porque yo tengo una especialización, el know-how que decíamos en activo intangible. Claro, ahí yo lo hago bien. Si yo agarro la plata y la invierto en otro bono, ¿por qué el otro bono rentaría más o menos? Probablemente sea por el riesgo y tú no quieres hacer eso. Entonces la empresa no quiere obtener 621, no quiere obtener 993. ¿Cuánto quiere obtener? 750. 750. Eso es. Por eso lo que más tratan de hacer es que el bono sea a la par. Y por eso lo mencionábamos harto en el capítulo al inicio. Las colocaciones privadas de bonos, aunque las tasas son un poquito más altas porque el bono es menos líquido, pero igual es más líquido que un préstamo, han sido más exitosas porque yo voy, hablo con la gente, le pongo la tasa que quieren y en el papel y después se lo entrego. Entonces no hay una diferencia entre que yo le puse una tasa y después fui a hablar para venderle el producto, porque ahí podría llevarme la sorpresa de que ya no quieren eso, porque el Banco Central cambió las tasas, porque la inflación, porque me demoré mucho, porque la empresa está mal, porque se devaluó el tipo de cambio. Por millones de razones pasa un mes o pasan 2 meses entre que yo hice todas las escrituras legales y llego a colocar el bono y el bono no se coloca a la par. Entonces, eso es algo que podría sucederte. Claro, aquí este bono es súper sensible a que cambien esas tasas. Por eso quizá las empresas tienen que contratar un asesor financiero y pagarle harto para que haga una estimación muy, muy, muy precisa, porque si no me quedo corto de caja o al revés, pues me sobra caja, lo que parece en principio súper bueno. Sí, pues, pero pago intereses y no tengo nada que hacer o nada muy exitoso. Entonces va a ser un desastre. ¿Se entiende? Entonces lo importante era saber cuál está sobre la par, cuál está bajo la par. Ah, ahí están los números. ¿Se entiende? Entonces, lo que pudo haber ocurrido, bajaron las tasas, el Banco Central, el tipo de cambio, todo lo que acabamos de decir. Entonces, lo que hay que tener súper claro es que cuando la tasa de mercado, bien llamada yield to maturity, el rendimiento hasta que madure el bono, hasta el vencimiento, mal llamada la TIR del bono, eso es un desastre que inventamos en Chile, es más baja que la que quiere el mercado, entonces fíjense en esto. Digamos una cosa, si el bono les gusta, ¿van a pagar más o menos por él? Más. Más. Ya. Si hay más demanda, entonces el mayor es el precio. Y si más el precio, entonces ¿qué pasa con la tasa? Sube. Aumenta la tasa. No. Si hay más demanda, baja la tasa de interés. Eso es, porque acuérdense que el valor presente es inversamente relacionado al precio, que es el valor presente. Te voy a poner aquí por si acaso. Entonces, fíjense que cada vez que el bono sea sexy, como que está caliente en el mercado y todos lo quieren comprar, es el concepto financiero, entonces lo que va a ocurrir es que el precio es más alto y por lo tanto la tasa es más baja que la que ofreció en la empresa, que es la que puso en el cupón o la carátula o la facial o la ofrecida. Entonces piensen que esta es la tasa demandada y esta es la tasa ofrecida. Entonces el bono se transa con premio o eso está sobre la par. ¿Se entiende? El caso del 993. Si justamente tú ofreces la misma tasa que quería el mercado, que a veces es muy difícil de lograr, entonces el bono está a la par. Si por otro lado tú dices, oye, nadie quiere este bono,
porque es feo. La empresa, mira, tiene malas perspectivas, contamina, está peleado con el gobierno. Es mala la empresa, ¿qué va a pasar con el precio? Va a bajar. Va a bajar. Entonces, si baja el precio, ¿qué pasa con la tasa? Aumenta. Aumenta. Eso es la lógica. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que uno va a tener es que ese bono se transa bajo la par o con descuento, que es el caso del 621. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? Sí. Alguien que se haya quedado más atrás quizá. Yo me quedé más atrás en por qué sería tan malo estar sobre la par. No, no es tan malo. En verdad, si uno quiere más plata o menos plata, es más plata. Pero no es el óptimo. Porque te va a sobrar 250 millones de dólares. Mira, voy a ir a los números exactos. Te van a sobrar los 243 millones de dólares y van a tener que pagar 1% de intereses. Entonces tú vas a decir, oye, hay unos 243 que tienen que pagar 3 millones de dólares al año y yo no hago nada. Tener ese colchón, guardar esa plata como una reserva, es caro para la empresa. Tiene que pagar 1,25. Entonces, si yo lo hago rentar menos que 1,25 por trimestre, es un desastre de negocio. Me va a salir más por el gasto por intereses que los ingresos que yo puedo generar para la compañía. Ya, ok, perfecto. Entonces, si el bono se transaba al 900, podríamos decir que se transa al 132% del valor par o por encima del valor par en un 32,5%, a veces llamado con premio. En el otro caso, se transa al 83% más o menos del valor par. Es decir, se transa por debajo del 100% con un descuento de casi 17%. ¿Mm? Ya. Valoricemos un bono más y con eso terminamos la clase hoy día. Un bono muy típico es uno que promete un solo pago al final, que a veces se habla del valor par, el valor facial o el valor carátula, y normalmente se compra con descuento. Entonces, el Banco Central tiene los PDBC, el papel descontable del Banco Central 30, 90, 180. Entonces, es un papel que promete un único pago en 30 días, en 60 días, en 90 días, en 180 días. No hay 60. En 30, en 90 y en 180. ¿Sí? Entonces tú dirías, oye, mira, si el Banco Central me promete pagar 1.000.000 de pesos en 6 meses, hoy día compraría esa promesa por más o por menos que 1.000.000. ¿Por menos? Por menos. ¿Por qué? Para tener una ganancia al final. Eso es. Entonces fíjense que, oye, ¿cuál es la tasa? No dice. Bueno, pero eso no te indica que no haya una tasa, igual que en el contrato de arriendo, puede estar implícita. Por eso se habla de que tú lo compraste con descuento. Entonces tú dices, mira, el papel paga 1.000.000 en 6 meses más. Y tú lo compraste hoy por 900. ¿Cuántos intereses voy a ganar? 100. 100.000. Entonces de aquí a allá hay una tasa que podríamos decir, bueno, yo dije esto, 1 partido por R, no sé, pues elevado a 6 meses, 100 mensual, o elevado a 1 medio si quieren hacerla anual, como quieran verla. Pero ahí hay una tasa, pues, y se podría despejar súper fácil y decir, oye, la tasa es de 11,11%. ¿Se entiende? Entonces tú podrías hacer los estados de resultados mensuales y devengar los intereses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese bono entonces el cero cupón. Clásicamente en México han hecho una emisión de esos bonos cupón cero, particularmente para reconstruir después de efectos climáticos. Esencialmente es cuando han tenido desastres del tipo de un huracán o de un tifón, ese tipo de cosas. Los municipios, para no acceder al crédito tradicional, emitieron bonos que decían, yo voy a pagar un solo pago en tanto tiempo más. Entonces consideremos estos MUNI, que es el segmento de bonos municipales, que pagaba 4.000 millones de pesos mexicanos en 10 años más. Y tú dices, ya, pues, eso es todo lo que sé. Entonces tú vas a decir, mira, si yo voy a ver al lado un bono de igual riesgo, entonces ese bono me paga 2% cuatrimestral.
Entonces uno diría, perfecto, ¿cuántos cuatrimestres hay en un año? 3, 3. Listo. Entonces, ¿cuántos cuatrimestres hay en 10 años? 30, 30. Listo. Traigo a valor presente los 4.000 millones al 2% por 30 periodos y eso es lo que vale cada uno de estos bonos. ¿Se entiende? Entonces, la diferencia entre los 2.200 millones que pago ahora y los 4.000 son los intereses de 1.791.716.444 durante 10 años. ¿Cuánto de eso es cada año? No sé, pues tengo que hacer una tabla de desarrollo, quizás 120 al inicio, 130, 150, 180, y así va creciendo hasta que pague los 1.791 de interés. ¿Se entiende? Pero comparado con la promesa en 10 años de 4.000 millones, hoy en día es solamente 2.200 millones. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No? ¿Es claro para todos? Clarinete. Ha sido todo por hoy entonces. Que estén chao, súper profe, bien. gracias. Chao, chao. Chao, profe, que Chao, tenga buen profe, día. gracias. Chao. Profe, gracias. A ustedes.